Bien, en esta sesión 2 vamos a hablar un poco sobre la diversidad en el área de la psicología. Como comentamos en la sesión anterior, la psicología es una ciencia que se encarga del estudio de la mente, la conducta, los procesos emocionales y todo aquello que tiene que ver con el desarrollo del ser humano. Eh, la psicología actual tiene una diversificación enorme de áreas de aplicación. La aplicación de psicología van desde lo escolar hasta cuestiones forenses, cuestiones legales, militares, políticas, de marketing, y no se refiere y no se contiene nada más a lo que seguramente ya han escuchado o visto, y probablemente la razón por la que muchos de ustedes estén interesados en esta área, que es la atención psicológica para personas con problemas mentales o emocionales. La psicología abarca una gran cantidad de aspectos y espectros en los que podemos indagar. Hay temas muy diversos, como les comentaba, como habíamos visto en la sesión anterior. Hay temas de interés permanente para la psicología, como son el estudio de la percepción, la memoria, el aprendizaje y la conducta. Pero además, la forma en la que se aplican estos conocimientos a áreas distintas de la psicología, o más bien áreas distintas del desarrollo y el ámbito humano, es muy interesante. Tenemos, por mencionar algunos ejemplos, la psicología clínica, que es aquella que se encarga del tratamiento por medio de terapia psicológica, que tiene un desarrollo científico y métodos probados, además de todo un sustento teórico, filosófico y epistemológico detrás, de atender a personas con problemas de atención emocionales, problemas conductuales como depresión, como eh, ansiedad, problemas de aprendizaje, algunos trastornos como trastornos alimenticios, trastornos del sueño y ese tipo de cuestiones. Eso es lo que nosotros conocemos como psicología clínica, que a su vez forma parte de lo que nosotros podemos entender como la terapia. Psicología clínica y terapia no realmente no son lo mismo, pero están relacionadas una con la otra. Hay otras áreas de aplicación, que seguramente la psicología clínica es la que más conocen, pero hay otras áreas de aplicación como la aplicación forense, que es aquella que se encarga de hacer evaluaciones, perfilaciones, peritajes, um, estudios de caso, para toda clase de cuestiones legales, como son custodia, guardia y protección de menores, abuso sexual, abuso infantil, eh, problemas de divorcio, problemas eh, de este tipo de cosas, donde se requiere la intervención de una persona que ayude a esclarecer las intenciones y motivaciones de las personas que están interviniendo en este aspecto. Y otra área también que es la criminalística, que no es lo mismo que forense. Aquella que es la psicología criminalística es que está más enfocada en cuestión de entender los comportamientos y motivaciones de la conducta criminal. Um, Ahí se hacen perfilaciones para, por ejemplo, para buscar personas, para buscar presuntos culpados, o incluso también en esta área se habla sobre la restauración o recuperación de las víctimas. Entonces, es otra área de aplicación muy grande. Lo mismo sucede para la rehabilitación, ya sea de personas que están en centros de rehabilitación social o la rehabilitación de las personas que están presas del consumo de drogas o sustancias inadecuadas, como las adicciones. Hay toda una serie de aplicaciones que no nada más se limitan a la terapia o al tener tratamiento psicológico. Como seguramente ya conocen, hay mucha gente que tiene la idea de que el psicólogo es, sobre todo la gente adulta y mucho de las creencias populares antiguas, que el psicólogo es un loquero o lo confunden con un psiquiatra.
Para empezar, como ustedes ya se habrán dado cuenta por la forma en que empezaron a estudiar acá, nosotros no somos médicos y por lo tanto no recetamos medicamentos. Somos profesionales de otro tipo. Por lo tanto, no nos relacionamos comúnmente, y yo diría poco común es que nos relacionemos con personas que tienen enfermedades mentales como esquizofrenia o, o trastornos de personalidad graves, como personalidad disociativa y ese tipo de cosas. A pesar de que sí conocemos y tenemos herramientas para su intervención, no somos la primera línea de las personas que atienden a este tipo de patologías. Más bien son otro tipo de cuestiones las que atendemos como psicólogos. Sin embargo, sí existe un área que es la psicología de los enfermos mentales. También hay otra serie de áreas que tal vez nunca habían escuchado. Por ejemplo, las aplicaciones de la psicología en el área educativa que ayudan a que existan programas de tutorías o nuevas estrategias de aprendizaje para alumnos que tienen ya sea capacidades diferentes o métodos de estudio que no son comunes o los alumnos con cuales no pueden o no son capaces de aprender con los métodos tradicionales. Hay áreas en las que, desde la psicología, en las que podemos ayudar a estas personas a través de nuestros conocimientos sobre la atención, la memoria, la percepción, etc. Áreas como por ejemplo sería la psicología del arte, cosas que probablemente no conocían, que son personas que se encargan de utilizar tanto los beneficios y la forma creativa en la que se produce el arte para beneficio de las personas que necesitan atención, como por ejemplo las personas con depresión, con problemas de atención, con problemas de ansiedad, y también se encargan o tienen un área de investigación para conocer cómo es que los artistas, las personas que son artistas, que tienen una gran capacidad artística, desarrollan esta gran capacidad creativa y cuál es la interpretación que podemos hacer de las obras que estas personas nos dejan. También sería básicamente utilizar lo que nosotros conocemos del arte para la aplicación, aplicaciones positivas y propositivas en personas de diferentes ámbitos, cómo entender el arte y cómo es que se llegó a gestar. Eh, También tenemos otras áreas de la psicología, por ejemplo, la psicología laboral, en las que el psicólogo interviene en el campo laboral, sobre todo en empresas grandes donde se maneja muchísimo personal, para desarrollar cursos de capacitación, para desarrollar selección de personal, por ejemplo. Hay empresas en las que hay que contratar muchísimo personal y es necesario y muy importante que el personal que se contrata sea personal que se va a mantener en la empresa y que va a dar un buen resultado. De otra manera, la empresa perdería millones y podría llegar a la quiebra porque no tiene el personal necesario. Tiene mucha gente, pero tal vez gente que se sale todo el tiempo o gente que no va a rendir en el trabajo. Entonces, el área laboral se puede encargar de lo que se llama reclutamiento y selección, que es buscar a las personas, encontrarlas, ver que sean aptas para el trabajo y entonces acomodarlas. O también capacitación, que es capacitar a los trabajadores para que tengan diferentes conductas en el trabajo. Además de toda una serie de programas organizacionales en las que se promueve un clima de organización saludable, unas jornadas saludables de trabajo, una, una manera de optimizar para ambas partes, es decir, tanto para la empresa como para el trabajador, las horas que se mantiene en su trabajo y mantenerlos sanos a todos. El área laboral también es bastante interesante, eh, tanto así que hay empresas gigantescas como, por ejemplo, Google, que tienen unas metodologías con sus trabajadores que son bastante diferentes a las de las empresas tradicionales, gracias a que se han hecho avances en la forma en la que se tratan a los trabajadores. Hay áreas de la psicología como la neuropsicología, no confundir con la neurología, que son cosas diferentes. La neurología pertenece al área de las ciencias biológicas y la psicología al área de las ciencias humanas.
pero que es la psicología aplicada a las personas, ya sea con problemas neurológicos o personas que no tienen ningún problema, pero que pueden optimizar sus capacidades por medio de la aplicación de diferentes ejercicios o hábitos que están basados en el estudio neurológico del ser humano. Para ello, pues es importantísimo que los estudios se hagan de manera científica y con pruebas biológicas. Y este tipo de psicólogos están generalmente evaluando a las personas que están bajo programas de aprendizaje o programas de estrés o programas de rehabilitación neurológica, como por ejemplo personas que han sufrido algún accidente cerebrovascular y pierden alguna capacidad o están perdiendo memoria o están perdiendo capacidad de atención o lenguaje. Hay diferentes formas de dar ejercicios y terapia para que estas capacidades neurológicas se vean restablecidas en la mayor forma posible. Eh, Hay áreas de aplicación de la psicología, como por ejemplo la psicología militar, que también es interesante. Incluye la evaluación de los reclutos o reclutas, que es similar a lo que les comentaba de las organizaciones. Hay que evaluar la disposición, la capacidad de reacción ante el estrés, la tolerancia y la frustración, la perseverancia de las personas que van a entrar a la milicia, su apego a las normas, porque es importantísimo que las milicias de cualquier país le den entrenamiento exclusivamente a personas que van a servir para el país y no a personas de otra manera, como es el caso de México, ¿no? Que algunos militares empiezan a trabajar para el crimen organizado y todo el entrenamiento que se les ha dado lo usan en contra de la sociedad. Es importantísimo. También se utiliza para, por ejemplo, promover métodos de entrenamiento que sean más eficaces y menos agresivos, ya que en la tradición del ejército muchas veces se utilizan métodos muy coercitivos, es decir, obligando a la gente, maltratándola y ese tipo de cosas para el adiestramiento. Sin embargo, hay métodos que pueden ser todavía más efectivos, es decir, que las personas pueden aprender más en una menor cantidad de tiempo que con estos métodos. Y también se utilizan para ese tipo de cosas, además de evaluar las posibilidades o predecir las conductas de las personas a las que son objetivos de la milicia, por ejemplo. Además, existen algunas otras áreas como la psicología social que se encarga de establecer patrones sociales como la obediencia, el conformismo, la colaboración social, la conducta social de la conducta de apoyo social, que es la que brindamos a los demás. Y toda una serie de otras aplicaciones que tiene la psicología. También existen áreas como la psicología del deporte, en las que se encarga el psicólogo, en este caso, de mantener el estado mental adecuado para el correcto funcionamiento o progreso de una persona. La psicología de la salud, área muy interesante que investiga cómo es que los patrones de conducta, pensamiento, memoria y atención y percepción influyen en las enfermedades que podemos desarrollar, sobre todo en las enfermedades crónico-degenerativas, en las cuales tenemos bastantes problemas aquí en México. Psicología familiar, que es aquella que se encarga de estudiar las formas y modalidades de las familias y cómo influyen en el individuo. Recuerden que la psicología es una ciencia que está enfocada en un individuo y cómo este individuo interactúa con la sociedad, a diferencia de la sociología, que se encarga de estudiar la sociedad y cómo esto influye en el individuo. Es como lo reverso. La psicología familiar es esto mismo, pero aplicado a un nivel micro, que sería la familia. ¿Cómo es que el individuo que existe en este momento fue influido por las dinámicas familiares y
todo lo que se lleva a cabo en la intimidad de la familia. Psicología clínica infantil, psicología clínica de los adultos, eh, también existe, como les comentaba, psicología de las adicciones, psicología de la sexualidad o psicosexualidad, que es aquella que ahonda en los aspectos de la sexualidad que tienen que ver con el comportamiento y el pensamiento. Por ejemplo, lo que nosotros conocemos como género, eh, lo que nosotros conocemos como identidad sexual o orientación sexual, no preferencia, sino orientación sexual, o las conductas sexuales que son peculiares o incluso aquellas que son patológicas. Hay que entender que la sexualidad es un área muy importante del ser humano, que desgraciadamente debido a nuestros valores morales no hemos tenido la capacidad de ahondar ni de estudiar tan abiertamente como se podría hacer. Sin embargo, tiene mucha importancia en la vida del ser humano. Este, la metodología de la investigación en la psicología es una parte fundamental del estudio. Como toda ciencia necesita métodos específicos y métodos funcionales para estudiarla de manera científica. Como les explicaba en la sesión anterior, el desarrollo de la psicología como ciencia tiene muy poco tiempo. Por tanto, ha sido una ardua tarea llegar a una metodología de la investigación que nos permita llegar a avances científicos que realmente sean benéficos y que sean suficientemente estables y fuertes para resistir el cambio entre culturas, resistir el cambio entre individuos y resistir el cambio entre las épocas. Si bien es un hecho que los seres humanos somos únicos y que somos irrepetibles e irreemplazables, eh, no significa que no pueda haber una psicología que abarque temas y sistemas que nos corresponden a todos. Más bien es la forma de entender eh, nuevos métodos de estudio y formas, adaptar los antiguos métodos de estudio a un estudio o un objeto de estudio que cambia tanto. La psicología es una ciencia que tiene una peculiaridad importantísima, que es, en esta ciencia, el objeto de estudio, el científico que estudia y la herramienta de estudio son la misma cosa. Es decir, se estudia la mente humana con la mente humana a través de procesos mentales. Esta peculiaridad ha hecho que distintas personas hayan o hayamos caído en errores a la hora de utilizar métodos. Entonces es importantísimo encontrar métodos de estudio que tengan sensibilidad a la época, a al cambio de personas, al cambio cultural y al cambio eh, familiar e individual. Entonces, los métodos de estudio de la psicología han ido evolucionando poco a poco a partir del desarrollo histórico. Eh, Existen diferentes métodos y voy a mencionar algunos que próximamente van a estar analizando más a fondo, pero es importante que los revisen y que tengan la noción de que en realidad existe un método de entender la psicología y el individuo, a pesar de que todos seamos diferentes. Ah, los métodos más sencillos de estos podemos entender, por ejemplo, la observación natural, que es una forma cualitativa de entender el ser humano. La observación natural se refiere a hacer una observación en un ambiente natural del sujeto. Por ejemplo, yo observando a una familia dentro del hogar para poder entender cuáles son las dinámicas que se llevan dentro del hogar. Por eso se llama observación natural. En este método existen diferentes ventajas y desventajas. Las ventajas es que vamos a ver la dinámica lo más parecido a lo que es en realidad. Sin embargo, una de las ventajas que incluye este mismo método es que al estar un observador y si la persona es consciente de que se está siendo observada, probablemente cambie su conducta, tal vez sin querer, tal vez queriendo, pero cambie. Ese es uno de los métodos como más sencillos que podemos utilizar para observar o para investigar la conducta humana.
El estudio de caso es otro de los métodos. Es importante este término. Estudio de caso significa que es la descripción detallada de uno o varios individuos que ocurre por medio de un profesional. Nosotros describimos uno o varios individuos en particular, cuáles son sus características y por qué están donde están. Este tipo de método se utiliza, por ejemplo, cuando encontramos a alguien importante como, por ejemplo, una figura pública, como podría ser una figura política. Estudiamos el caso de manera que dentro de su historia personal, familiar, social, vayamos encontrando cuáles son las ligas o cuáles son las conexiones que llevaron a que esta persona en particular desarrollara la forma en la que piensa y la forma en la que actúa. De la misma manera se utiliza para investigar personas que tienen enfermedades peculiares que no son tan comunes, como por ejemplo algunos trastornos psicológicos o psiquiátricos, o para los criminales también se puede utilizar este estudio de caso. Se utiliza uno de los métodos más utilizados para investigar algunas cuestiones en psicología, es el uso de investigación a través de encuestas y procesamiento de la información estadística, que arguye que las personas nos cuenten su opinión o por medio de un cuestionario hagamos recolecta de su opinión o sus preferencias para después hacer un tratamiento estadístico de la información y llegar a conclusiones sobre, por ejemplo, quiénes, personas de qué edad o personas de qué sexo tienen más tendencia a elegir el color azul para vestir, por ejemplo. Es un ejemplo un poco burdo, pero así es como funciona. O, por ejemplo, para decidir qué tan común es que las mujeres embarazadas tengan episodios de estrés durante el embarazo. Eh, ¿Qué tan común es que niños de 11 a 13 años sufran bullying y cómo se diferencian los niños que sufren bullying de los 11 a los 13 años en la Ciudad de México a los niños que sufren bullying en la ciudad de San Luis Potosí, por ejemplo? Son, a través de estas encuestas podemos indagar este tipo de información, dado que se hace un tratamiento estadístico y esto nos permite no quedarnos con ideas eh, mal formuladas como de pensamiento o lógica eh, cotidiana o sentido común le dicen, decir, no, pues los niños del DF sufren menos, de la Ciudad de México sufren menos bullying porque la gente ya es más abierta de mente. Ese es un prejuicio porque realmente no hemos investigado a ciencia cierta si es correcta esa información o no lo es. A través de este tipo de investigaciones nos podemos dar cuenta si es cierto o no es cierto. La investigación correlacional es un tipo de investigación que es la más, podría decir que yo que es la más común en psicología, que es aquella que intenta relacionar dos variables por medio de alguno de los métodos que les acabo de comentar. Es decir, por ejemplo, eh, el aprendizaje en niños que sufren violencia familiar. Entonces, son dos variables, el aprendizaje y la violencia familiar. Nosotros, por ejemplo, podríamos utilizar una muestra de niños que sabemos que sufren violencia familiar recolectándola en bases de datos, por ejemplo, del DIF, o por medio de información en las escuelas, o por medio de un albergue de niños que han sufrido violencia familiar. Entonces tenemos estos niños y evaluamos su aprendizaje, su capacidad de aprender, a través de, por ejemplo, eh, ver su desempeño académico, el aprovechamiento escolar que le dicen, o aplicarle una prueba de aprendizaje. Y entonces darnos cuenta, comparándolos con niños que no han sufrido violencia familiar, si los niños que no han sufrido aprenden más o aprenden menos. Para muchos de nosotros sería muy lógico decir, pues los niños que tienen aprendizaje, violencia familiar aprenden menos, pero se sorprenderían si al evaluar la información da lo contrario. Tendríamos que darle una explicación. Los estudios correlacionales realmente no explican por qué suceden las cosas,
solamente dicen que estos dos hechos están relacionados. Ah, la investigación experimental, que es una de las áreas más interesantes de la investigación, sin embargo, está bastante limitada por el aspecto bioético de la investigación experimental. Es aquella en la que los sujetos se ponen a prueba mediante experimentos. Usualmente los sujetos que están sometidos a experimentos no son conscientes de que están metidos en un experimento, o por lo menos no en el experimento que ellos creen que están metidos, y de esta manera se desarrollan diferentes teorías. Por ejemplo, las investigaciones de Salomon Asch son algo que podrían ustedes investigar y que realmente es muy interesante. Los seres humanos, los seres humanos eh, caen en, obviamente caen en la categoría de seres vivos, y por lo tanto la ética de la investigación en ellos, nosotros, es bastante sensible. Hay que tener mucho cuidado con la forma en que se investiga experimentalmente con los seres humanos. Además de esto, se han utilizado métodos experimentales con animales. Podría parecer una tontería, ¿por qué experimentar con animales cuando podemos entender a los seres humanos, y los seres humanos no somos animalitos, o no somos iguales a los animalitos, ¿no? Sin embargo, a través de estudios con animales, por ejemplo, de aprendizaje en ratones, nos hemos dado muchas ideas y hemos llegado a conclusiones muy importantes sobre cómo es que el ser humano aprende. Por ejemplo, se ha desarrollado a través de estos experimentos toda la teoría del condicionamiento, que es lo que caracteriza a la teoría conductista, debido a que los ratones tienen un método particular de aprendizaje que se asemeja probablemente de una forma muy grande o muy importante a la forma en la que nosotros aprendemos. De esto vamos a hablar en la siguiente sesión. Espero les haya quedado claro. Que tengan una buena tarde.